Hola, hoy tejeremos a la monja. Por aquí voy a dejar la lista de los materiales y no olvides suscribirte y darle me gusta. Vamos a medirla y estaría midiendo 12 centímetros aproximadamente. Esta monja te puede ser útil como complemento para los ramos de flores, como colgante para bolsos, mochilas o para el auto. Y antes de empezar a tejerla, voy a aclarar que las piezas del cuerpo se van a tejer con el gancho 1.75 en punto X para que los puntos queden apretados y los complementos de la ropa con gancho 2.25 en punto V para que los puntos queden flojos. Eso sería todo y comenzamos. La manga del hábito la vamos a tejer en color negro, pero para el video voy a tejerlo en color blanco para que se aprecie mejor. En color piel vamos a tejer un anillo mágico de 5 puntos y vamos a tejer de la vuelta 2 a la vuelta 4 sin aumentos ni disminuciones 5 puntos hasta terminar cada vuelta. Ya terminé de tejer las 4 vueltas, voy a cortar hebra y voy a esconderlas dentro del bracito. Vamos a tejer un anillo mágico de 5 puntos cerrado con un deslizado y vamos a tejer la vuelta 2 sin aumentos ni disminuciones 5 puntos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 3 vamos a tejer 2 puntos, ya tejí el primero, 2 y voy a tejer un aumento. Ahora voy a terminar la vuelta tejiendo 2 puntos, 1 y 2. Al final de la vuelta voy a tener 6 puntos. Empezamos la vuelta 4 tejiendo un aumento. Ya tejí el primer punto del aumento y voy a terminarlo tejiendo el segundo. Ahora voy a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Al final de la vuelta tengo 7 puntos. Ahora tejemos la vuelta 5 y vamos a tejer 3 puntos. Ya marqué el primero, 2, 3 y voy a tejer un aumento. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Al final de la vuelta tenemos 8 puntos. En la vuelta 6 vamos a empezar con un aumento. Ya tejí el primer punto del aumento. Aquí termino el aumento y voy a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Al final de la vuelta tengo 9 puntos. En la vuelta 7 vamos a tejer 4 puntos. Ya tejí el primero, 2, 3 y 4. Ahora voy a tejer un aumento. Y voy a terminar la vuelta tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Al final de la vuelta tengo 10 puntos. La vuelta 8 la voy a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 10 puntos. Al finalizar vamos a cortar hebra y vamos a duplicar el punto. Vamos a brincar el primer punto, nos pasamos al segundo punto, pasamos nuestra aguja por detrás y vamos a meter nuestra aguja en el último punto, pero por en medio de la cadenita. Jalamos y así es como se duplica el punto. Al finalizar escondemos hebras. En color blanco vamos a tejer 10 cadenas con el gancho 2.25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
y las vamos a unir con un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Lo vamos a marcar para que no se nos vaya a perder en la vuelta y vamos a tejer en la siguiente cadena un aumento, que serían 2 puntos en la misma cadena. Nos vamos a ir llevando esta hebra para perderla mientras vamos tejiendo. Ahora vamos a tejer un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 3 veces más hasta terminar la vuelta con 15 puntos. Aquí ya voy a cortar esta hebra que ya la fijé y seguimos tejiendo la serie. Ahora en la vuelta 2 vamos a tejer 7 deslizados. Ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a tejer un aumento de puntos bajos y terminamos la vuelta tejiendo 7 deslizados. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al finalizar vamos a cortar hebra y escondemos. En la segunda parte del escapulario vamos a tejer 28 cadenas y vamos a unirlas con un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta y lo vamos a marcar. Voy a seguir tejiendo deslizados. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 deslizados. Ahora voy a tejer 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 puntos bajos. Al terminar la vuelta voy a tener 28 puntos. Ahora toca tejer la vuelta 2 y vamos a tejer 8 deslizados. Vamos a marcar el primero para no perdernos en la vuelta y vamos a seguir tejiendo deslizados. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 deslizados. Ahora vamos a tejer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 puntos. Y vamos a terminar tejiendo un deslizado y vamos a duplicar el punto y esconder esta hebra.
En color negro voy a tejer 47 cadenas y voy a empezar a trabajar desde la segunda cadena puntos bajos. Al finalizar voy a tener 46 puntos hasta terminar las cadenas. Ya terminé de tejer los 46 puntos de la primera vuelta. Ahora en la segunda tejo una cadena, voy a girar. Me voy a llevar esta hebra, la voy a subir para perderla mientras vamos tejiendo y voy a tejer otros 46 puntos. Ya tejí 46 puntos, la vuelta 3 vamos a tejer una cadena, vamos a girar y vamos a tejer puntos bajos hasta completar 20 puntos. Ya terminé de tejer los 20 puntos y ahora voy a tejer 21 cadenas. Tejí ya las 21 cadenas, en la segunda cadena voy a empezar a tejer puntos bajos y voy a tejer 20 puntos bajos hasta llegar a la base. Ya tejí los 20 puntos y ahora en la base voy a tejer el primer deslizado. Vamos a tejer 6 deslizados en la base, este es el primero. Ahora voy a girar el trabajo y voy a volver a tejer los 20 puntos, pero voy a brincar el deslizado que tejí y voy a empezar a tejer los puntos bajos para subir por donde hicimos las cadenas. Terminé de tejer los 20 puntos, ahora voy a tejer una cadena, voy a girar el trabajo y voy a subir con 20 puntos hasta llegar otra vez a la base. Ya terminé de tejer los 20 puntos, ahora voy a tejer el deslizado en la base que sería el segundo de los 6 que vamos a ir tejiendo. Vamos a brincar el deslizado y vamos a seguir tejiendo puntos bajos hasta completar los 20 puntos. Ya tejí los 20 puntos, ahora voy a tejer una cadena, voy a girar y voy a volver a subir con puntos bajos hasta terminar de tejer los 20 puntos hasta la base. Tejí los 20 puntos, ya llegué a la base y voy por el tercer deslizado de la base. Lo tejo, voy a girar el trabajo, voy a brincar ese deslizado y otra vez voy a bajar con puntos bajos hasta completar los 20. Terminé de tejer los 20, hago cadena, giro y voy a seguir tejiendo puntos bajos hasta completar los 20 puntos y llegar a la base. Ya tejí los 20 puntos, ahora voy a tejer el cuarto deslizado de la base, voy a girar, voy a brincar el deslizado y voy a seguir tejiendo los puntos bajos hasta completar los 20. Terminé los 20 puntos, voy a trabajar una cadena, voy a girar, ahora voy a subir con puntos bajos hasta terminar la vuelta con 20 hasta la base. Terminé los 20 puntos, ahora voy a tejer el deslizado en la base, voy a girar el trabajo, voy a brincar el deslizado y voy a seguir tejiendo los puntos bajos hasta completar los 20. Terminé los 20 puntos, voy a tejer una cadena, voy a voltear mi trabajo, voy a trabajar puntos bajos hasta terminar los 20 hasta la base. Ya terminé los 20 puntos, ya llegué a la base, voy a tejer el sexto deslizado y voy a seguir tejiendo 20 puntos sobre la base. 1, 2, 3, 4, hasta terminar los 20 puntos. Así es como se debería de ver. Vamos a cortar hebra larga porque vamos a coser los laterales. Estas dos tiras las vamos a emparejar hacia las series de 20 puntos que hicimos. Así como lo estás viendo. Y vamos a coser. Vamos a tomar la hebra delantera de donde está la serie de 20 puntos con la hebra delantera de la tirita de 20 puntos pero que quedó delgadita. Y después vamos a hacer lo contrario, vamos a tomar la hebra delantera de los 20 puntos que está la tirita delgada con la hebra delantera de los puntos donde hicimos las series de 20 puntos.
Así seguiremos cosiendo. Deben de coincidir los 20 puntos de la tirita que está delgada con los 20 puntos de las series de 20 puntos. Terminé de coser el primer lateral. Ahora voy a pasar la aguja hacia el otro extremo para salir en donde está la otra tirita. Y ahora vamos a coser el otro lateral. Vamos a repetir lo mismo. Vamos a estar tomando la hebra delantera de las series de los 20 puntos con la hebra delantera de la tirita que está delgada de 20 puntos. Y después vamos a hacer lo contrario. Vamos a entrar por donde está la tirita por la hebra delantera y tomamos la hebra delantera de las series de los 20 puntos. Y así nos vamos a ir cosiendo todo el lateral. Ya terminé de coser los laterales, así se vería, y escondemos hebra. En color negro vamos a tejer 35 cadenitas, vamos a cortar, vamos a estirar bien para que se cierre bien ese nudito y vamos a colocar una gotita de silicón, vamos a cortar el excedente y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ponemos la gotita y cortamos, así es como se vería. Así es como se vería el cuerpo. Lo vamos a tejer en color negro, pero para el video lo voy a tejer en color piel para mejor apreciación. Vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado, y en la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos y en la vuelta vamos a tener 12 puntos en la vuelta. En la vuelta 3 vamos a tejer un deslizado y este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Vamos a marcarlo para que no se nos pierda. Los demás puntos los vamos a trabajar por la hebra trasera, que serían 11 puntos, y al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 4. Vamos a tejer un punto, pero este punto lo vamos a trabajar por la hebra trasera del deslizado que tejimos. Nada más este punto va a ser por la hebra trasera. Vamos a marcar el primer punto y ahora vamos a tejer una disminución, pero de 3 hebras delanteras de 3 puntos. Vamos a tomarlas. 1, 2 y 3. Estas 3 hebras las voy a cerrar en un solo punto. Aquí ya tengo la primera disminución. Vamos a repetirlo 2 veces más. Aquí ya tengo las 3 hebras delanteras y los voy a cerrar en un punto. Vamos por la última disminución. Tomamos las 3 hebras delanteras de 3 puntos y las cerramos en un solo punto. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 2 puntos. 1 y 2. Terminamos con 6 puntos la vuelta. Ahora de la vuelta 5 hasta la vuelta 11 vamos a tejer 6 puntos. Y mientras vamos a ir tejiendo las vueltas, vamos a ir rellenando. Ya terminé de tejer la primera pierna y la cerré duplicando el punto. Ya tejí la segunda piernita y estoy en el último punto de la vuelta 11 y voy a tejer 3 puntos extras. 1, 2 y 3. Esto es para llegar a la parte media de la piernita. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. La pierna debe de quedar con el talón viendo hacia nosotros. Así como lo estás viendo, vamos a unir la segunda piernita. Las vamos a emparejar, así, para poder encontrar el punto medio lateral de la primera pierna. Y vamos a enganchar con un deslizado. Este deslizado no va a contar. Ahora vamos a tejer 6 puntos. 1, vamos a marcarlo y vamos a seguir tejiendo. 2,
3, 4, 5 y en donde tejimos el deslizado vamos a tejer el sexto punto. Esto va a evitar que se haga ese huequito de la unión de las piernas. Ahora vamos a tejer 3 puntos tejiendo sobre las cadenas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 6 puntos de la pierna. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora vamos a tejer 3 puntos por la parte trasera de las cadenas. 1, 2 y 3. Esta sería la vuelta 12 y nos quedamos con 18 puntos. Vamos a tejer la vuelta 13 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 14 vamos a tejer 6 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer una disminución. Y ahora vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a terminar tejiendo una disminución y un punto. En la vuelta vamos a tener 16 puntos. En la vuelta 15 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta tener 16 puntos en la vuelta. Empezamos la vuelta 16, vamos a tejer 6 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tejer una disminución. Ahora vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo una disminución y en la vuelta vamos a tener 14 puntos. Esta es la vuelta 17 y vamos a trabajar por las hebras traseras. El primer punto lo vamos a trabajar en deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta y lo vamos a marcar para no perdernos en las vueltas. Los siguientes puntos van a ser puntos bajos y vamos a terminar la vuelta con 14 puntos. Ahora, de la vuelta 18 hasta la 21, vamos a trabajar sin aumentos ni disminuciones hasta tener 14 puntos en cada vuelta. Aquí ya terminé las vueltas y vamos a rellenar. Vamos a rellenar del centro y hacia los lados sin abrir los puntos. Es importante esta área que no quede huecos y vamos a rellenar muy bien esta parte. Recuerda sin abrir los puntos. Ahora toca tejer la vuelta 22 y vamos a tejer 2 puntos. Ya tejí el primero y este sería el segundo. Ahora vamos a tejer una disminución de 4 hebras delanteras de 4 puntos. Vamos a tomarlas 2, 3 y 4. Aquí ya tengo las 4 hebras y estas 4 hebras las voy a cerrar en un solo punto. Aquí es donde vamos a formar
el hombro. Ahora voy a tejer un punto, después en el siguiente punto voy a tejer una disminución. Voy a tomar las dos hebras delanteras y lo cierro en un punto. Y voy a volver a repetir tomando 4 hebras delanteras de 4 puntos. Aquí va a ir el segundo hombro. 1, 2, 3 y 4. Y las voy a cerrar en un solo punto. Voy a terminar la vuelta tejiendo un punto. En total de la vuelta vamos a tener 7 puntos. Así es como se vería. Estos serían los hombros. Ahora vamos a tejer la vuelta 23 y vamos a tejer 3 puntos. Ya marqué el primero, 2 y 3. Voy a tejer una disminución. Y voy a terminar la vuelta tejiendo 2 puntos. Y vamos a tejer los 2 últimos puntos. Y ese sería el segundo. En total de la vuelta voy a tener 6 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 24 hasta la vuelta 28 con 6 puntos cada vuelta. Mientras vamos a ir creciendo el tejido, vamos a ir rellenando. Al finalizar vamos a cortar hebra y vamos a cerrar por las hebras delanteras y escondemos hebras. Ahora vamos a trabajar con el gancho 2.25 y vamos a trabajar en la vuelta 17 en donde dejamos las hebras delanteras. Vamos a enganchar la hebra, vamos a tejer una cadena y ahí mismo vamos a tejer el primer punto. Nos vamos a ir llevando esta hebrita para irla perdiendo mientras tejemos. Tejemos un punto y en la siguiente hebra vamos a tejer un aumento. Esta serie la vamos a tejer 7 veces, un punto y un aumento. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 21 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 2 y en la vuelta 2 vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 7 veces y vamos a terminar la vuelta tejiendo 28 puntos. Ahora vamos a trabajar de la vuelta 3 a la vuelta 14 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 28 puntos. Ya llegué a la vuelta 14 y al último punto y voy a tejer un deslizado. Después del deslizado voy a duplicar el punto como ya te lo enseñé al principio y escondemos hebras al final. Vamos a empezar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos y nos va a quedar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto y un aumento. Esta serie la repetimos 6 veces hasta terminar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta con 24 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 5. Vamos a tejer 7 puntos, ya marqué y tejí el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a tejer un aumento. Esta serie la repetimos 3 veces hasta tener 27 puntos en total. Ahora en la vuelta 6 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones y vamos a tejer 27 puntos la vuelta en total. Ahora tejemos la vuelta 7 y vamos a tejer 8 puntos. Ya tejí el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Ahora vamos a tejer una disminución.
Tejemos 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Tejemos 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Y vamos a terminar la vuelta con 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. La vuelta queda con 24 puntos. Vamos a tejer la vuelta 8 hasta la vuelta 10 sin aumentos ni disminuciones hasta tener 24 puntos en cada vuelta. En la vuelta 11 vamos a recuperar las disminuciones y vamos a tejer 8 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tejemos un aumento. Tejemos 2 puntos, 1, 2, un aumento. Tejemos 2, 1, 2, un aumento. Y terminamos la vuelta tejiendo 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. En total de la vuelta son 27 puntos. Vamos a tejer la vuelta 12 y la vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 27 puntos. Toca tejer la vuelta 13 y vamos a tejer 7 puntos. Ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a tejer una disminución y esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta con 24 puntos. En la vuelta 14 vamos a tejer 12 disminuciones hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 15 vamos a trabajar por las hebras traseras de los puntos y vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 12 puntos. Ahora vamos a rellenar del centro y hacia los lados sin abrir los puntos. De la vuelta 16 a la vuelta 18 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 12 puntos. Así es como se vería la cabecita. Ahora, antes de cerrar, vamos a huecar por dentro para hacer espacio porque ese cuellito que se ve lo vamos a meter. Vamos a ayudarnos con la pinza y un lápiz. Y ahora vamos a tejer la última vuelta. Y vamos a tejer 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4 disminuciones. Al finalizar cortamos hebra y vamos a cerrar. Vamos a cerrar por las hebras delanteras de los puntos. Jalamos la hebra para cerrar y vamos a pasar la hebra por en medio y la vamos a sacar por la parte superior de la cabeza. Ahora con la ayuda de la pinza o puedes hacerlo con las tijeras que no tengan punta, vamos a tratar de estar metiendo de poco en poco por el hueco que habíamos hecho anteriormente en el relleno. Ya que lo metí, ahora voy a ayudarme con el plumón porque quedó fruncido por dentro. Voy a dejar bien el espacio y así es como quedaría. Ahora vamos a tomar la manga y vamos a poner bastante silicón porque vamos a pegar las manitas. Vamos a dejar más o menos una vuelta y media por fuera. Y así es como se estaría viendo. En la parte frontal de la cabeza, que es donde están las disminuciones, aquí se ve la curvita. Aquí vamos a posicionar los ojos y los vamos a marcar con alfileres. Y lo colocamos en la vuelta 9. Contamos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y en la vuelta 9 vamos a dejar 6 puntos de distancia entre los ojos. Ahora con alfileres también vamos a marcar el área del escapulario en la carita y vamos a contar las vueltas. Vamos a contar las vueltas 1, 2, 3, 4, 5 y marcamos la vuelta 6 en la parte central. 7, 8, 9, 10 y en la vuelta 11 donde están los aumentos vamos a poner el primer alfiler en el primer aumento de la orilla. Aquí está el de en medio y marcamos el último aumento. Ahora de la vuelta 11 vamos a contar la vuelta 12 y en la 13 vamos a marcar el último alfiler. Ahora la pieza que tejimos en color blanco de 28 cadenas, los deslizados van a ir en la parte de abajo. Vamos a colocarla respetando el área ya marcada. Ahora con los mismos alfileres vamos a ir sujetando la pieza. Vamos a empezar por la orilla. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Quitamos el alfiler y sujetamos. Ahora nos pasamos al de arriba y sujetamos. Así es como debe de llegar. En el área de los ojos vamos a dejar un espacio de 1,5 puntos más o menos porque el ojo va a ser grande. Yo voy a pegar esta pieza, voy a poner, aquí voy a rectificar la posición, quedó muy atrás. Y yo voy a colocar silicón por la parte de adentro, todo alrededor y también por la parte de afuera. Si tú quieres lo puedes coser. Mientras seque el silicón bordamos la nariz, va a ser en la vuelta 9 y en la vuelta 10 vamos a tomar un punto en medio de los dos ojos. Y vamos a darle 3 pasadas. Al terminar vamos a pasar por detrás de esas 3 hebras, vamos a jalar la hebra y vamos a ir envolviendo las 3 hebras. Al finalizar pasamos la hebra por detrás y escondemos. Esta cabecita no tiene el escapulario porque se me borró el video, pero vamos a hacer esto. En el área de los ojos donde marcamos con los alfileres vamos a poner sombra negra. Vamos a dar unos toques y lo vamos a hacer de menos a más hasta llegar a la intensidad de negro que queremos. Y lo vamos a hacer de los dos lados. Ya que terminamos de pintar con la sombra, vamos a huecar el punto y vamos a poner silicón. Vamos a poner bastante silicón para que nuestro ojo no se vaya a salir. Y vamos a pegar el ojo de seguridad del número 8. Apretamos y hacemos lo mismo del otro lado. Así es como nos estaría quedando. Ahora con un poco de sombra color rosa vamos a marcar la parte de arriba de la nariz para darle un poco de color. Ahora vamos a colocarle el velo a la cabeza. Vamos a ponerlo centrado como referencia. Aquí están los dos lados, los dos laterales que cosimos y deben de quedar centrados. Ahora vamos a fijarlo con alfileres. Aquí está la línea, aquí están las cadenitas de los puntos y nada más las cadenitas son las que vamos a tapar con la orilla del velo. Vamos a marcar la primera que quede centrada para de ahí irnos hacia los lados. Vamos a ir tapando esas cadenitas con el velo y vamos poniendo alfileres. Ya que terminamos este lado nos pasamos al siguiente y vamos a ir también tapando las cadenitas. Así es como se estaría viendo. Aquí ya levanté los alfileres porque voy a pegar todo alrededor para que sea más fácil meter el silicón. Si tú lo prefieres lo puedes coser. Yo lo voy a pegar, voy a poner bastante silicón todo alrededor y lo pegamos. Vamos a voltearlo, vamos a levantar el velo y vamos a pegar también por la parte de atrás. También vamos a poner bastante silicón y después vamos a bajar el velo. Vamos a dar unos apretoncitos en la parte de atrás para que se pueda adherir el silicón al tejido. Así como lo ves, si tú crees que es necesario, puedes poner algunos alfileres y así es como nos estaría quedando. Vamos a pegar el cuello y vamos a identificar la parte frontal del cuerpo viendo los piecitos donde está la curvita, esa es la parte frontal. Vamos a colocar el cuello y por la parte donde están los aumentos debe de ir en la parte de enfrente. Ya que identificamos que los aumentos queden en la parte de enfrente y queden centrados,
Vamos a poner silicón por toda la parte de atrás del cuello para pegarlo y después vamos a fijar con alfileres. Ahora con alfileres vamos a fijar los brazos que irán por debajo del cuello, así como lo estás viendo, y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ya que posicionamos los brazos, yo voy a pegarlos, los voy a pegar con bastante silicón, pero si tú lo prefieres los puedes coser. Puedes coserlos tomando un punto del cuerpo y un punto del brazo y le coses alrededor como media luna nada más en la parte de arriba. Ahora vamos a colocar el cinto. Las cadenitas voy a procurar que estén al revés porque como también son negras, para que den otra textura y se alcance a apreciar mejor el cinturón. Pero si tú quieres que las cadenitas estén por delante, también lo puedes hacer. Vamos a cruzarlos, pero que quede de lado el cruce, no que quede centrado, que quede de lado. Ya que posicionamos como queremos que quede, vamos a pegarlo con silicón. Voy a poner poquito silicón en la primera hebra para pegarlo. Ya que está posicionada, voy a poner otra gotita de silicón en las cadenitas para pasar el otro extremo por arriba de esas cadenitas. Y las voy a sujetar con un alfiler mientras espero a que seque. Hemos terminado de tejerla, ahora vamos a colocarle la cabeza. La cabeza la puedes pegar con silicón caliente o la puedes coser si así lo prefieres. Ahora, si la quieres para colgante para el auto, tejes 120 o 130 cadenitas en color negro y se las coses en la parte de en medio de la cabeza. O también le puedes coser un llavero en forma de garza para las mochilas y bolsos. Si te gustó mi video, te invito nuevamente a que te suscribas y darle me gusta y nos vemos en el próximo video.